soy Jackie de las Delicias de Vivir y en el día de hoy quiero compartir, este va a ser el último podcast de nuestra tercera temporada. Recuérdate que el podcast es por temporadas, tenemos más de 30 y pico de episodios en nuestro podcast pasados que puedes ir chequeando, pero ahora mismo ya este va a ser el número 9 de la temporada 3 y con esto vamos a cerrar. Mira, es un tema que a mí me gusta mucho tratar, es el tema del riesgo controlado. Hay dos formas de emprender, cada quien tiene su estilo. A mí me gusta el riesgo controlado, a mí no me gusta tirarme a la suerte o tener una idea, un proyecto, vamos a aventurarnos, vamos a coger préstamos, vamos a poner un local, porque yo sé que a la gente le gusta, por ejemplo, comer comida venezolana y yo soy buena haciendo comida venezolana, entonces yo voy a poner un local, voy a coger préstamos, voy a contratar unos empleados y voy a tener deudas. Ese no es mi estilo de emprendimiento, ni mi estilo de haber pasado de un área a otra. Yo te voy a explicar un poquito, según lo que yo he vivido durante este tiempo de mis diferentes tipos de emprendimientos y carreras, para que tú sepas cómo yo he ido evolucionando y llegando siempre a lo que yo quiero. Es mi estilo, es un estilo de emprendimiento con riesgo controlado. Mira, para mí lo primero es que tú tienes que capacitarte. Eso es lo primero. Entonces, les voy a hacer mi historia y yo creo que en base a mi historia yo puedo darles algunos tips de cómo ustedes pueden pasar de ser empleadas a ser emprendedoras. Como les digo, hay diferentes estilos, pero este es el que me ha guiado a mí durante varias etapas de mi vida y durante varios procesos que yo he cambiado, como verán en mi historia. Yo soy odontóloga, yo estudié ortodoncia en México, estudié también odontopediatría aquí en el país y bueno, pues me instalé en mi consulta privada con mi esposo. Primero con mi mamá, que también es odontóloga, y luego con mi esposo, que también es odontólogo, cirujano maxilofacial. Y bueno, yo tenía una práctica muy bien, gracias a Dios llegamos de nuestra especialidad de fuera, nos fue muy bien, teníamos muchos pacientes, etcétera. Y yo poco a poco fui interesándome como hobby en el área de la repostería. Entonces, yo comencé a investigar, yo soy autodidacta, comencé a estudiar poco a poco y en mi tiempo libre yo iba haciendo un blog. La historia es muy larga, yo la voy a resumir un poco porque me quiero enfocar en el proceso. Entonces, luego ya se me presentó la oportunidad de generar ingresos haciendo postres, amistades, etcétera, etcétera. Y fui haciendo postres y tomando experiencia y luego fui dando clases. Entonces, iba paralelo con mi consultorio. Yo también trabajaba en una universidad privada dando clases, iba paralelo con mi consultorio y las clases y los sábados daba clases de repostería. Por ahí todavía conservo mi libreta donde yo tenía mis primeras alumnas y esos eran los sábados que yo iba generando ingresos. Bueno, eso fue multiplicándose y luego puse los jueves por la noche. Entonces, cuando yo fui viendo que mis ingresos iban siendo cada vez mejor entre lo que yo producía, vendiendo postres y dando clases y mi consulta, pues realmente yo fui viendo que el negocio de la repostería pues me podía ir bien. Pero yo no fui dejando mi consultorio. Yo primero fui desarrollando uno y cuando ya yo vi que el potencial que yo tenía me permitía, si yo tenía más tiempo, yo poder generar más ingresos, entonces fue que yo fui dando pasos. Pero esa misma técnica yo la utilicé en otra área que te voy a explicar ahora. Otra de las pasiones mías, porque mi vida realmente ha sido muy intensa, porque estudio mucho y me apasionan muchas cosas, otra de las pasiones mías era la tecnología. Entonces, paralelamente yo estaba ya disminuyendo la cantidad de pacientes, iba al consultorio como 2 tardes nada más a la semana. Pasé de 5 tardes a 3 tardes, luego a 2 tardes. Y ese tiempo libre que fui adquiriendo, lo fui también desarrollando en mi universidad, donde yo era profesora. Fui estudiando, hice una maestría los miércoles en la noche y lunes y miércoles en la noche en educación superior. Y eso me llevó a ser directora de posgrados de esa universidad, que es la Universidad Iberoamericana UNIBE. O sea, yo me fui preparando también en esa área. Las Delicias de Vivir se llama Las Delicias de Vivir porque yo no quería que me identificaran con repostería si yo hacía ortodoncia y si yo era una profesora y ahora una directora de una unidad en una universidad. Entonces, por eso mi nombre, como que yo no hice marca personal con mi nombre, porque yo quería como separar esos dos mundos, pero fui desarrollándome paralelamente.
Luego se presentó la oportunidad de hacer una maestría en entornos virtuales de aprendizaje, o sea, en tecnología educativa. Pues yo, todo lo que aparecía, señores, yo entraba y hacía mis cosas bien. Por eso me destacaba en la universidad y bueno, entonces me nombran encargada del aula virtual de la universidad completa en el departamento de innovación educativa. O sea, cómo enseñar a los profesores a hacer clases innovadoras. Yo fui a México, bueno, en fin, muchísimas cosas. No voy a hacer la historia tan larga. El asunto que les voy diciendo es que yo fui estudiando y desarrollándome las áreas para poder ir dejando las otras. Cuando ya yo tenía mi área de tecnología educativa, que era lo que también me apasionaba, y mi área de repostería los jueves y los sábados dando clases, pues yo entonces decidí dejar el consultorio por completo porque ya mis ingresos, como yo era una directora de un departamento, un departamento general de la universidad, más los ingresos de la repostería, ya equivalía a mis ingresos de mi consulta de ortodoncia. Entonces, por eso yo digo riesgo calculado, porque yo fui arriesgándome a dejar la consulta, pero cuando mis ingresos fueron igualando, o por lo menos yo sabiendo que si tenía más tiempo tenía un potencial porque tenía clientes que ya no estaba pudiendo atender por el tiempo, o alumnas que no estaba pudiendo abrir cursos por el tiempo. Entonces, bueno, ahí me decidí a dejar la consulta por completo y porque realmente de las tres cosas lo que menos me apasionaba era la ortodoncia. O sea, me gustaba en mi momento, la hice muy bien, me destaqué y todo, pero realmente era lo que menos me apasionaba. Pero yo no fui moviéndome por pasiones ni por emociones, yo me fui moviendo con la cabeza. O sea, yo fui preparando mis terrenos, aumentando mis ingresos en un área para ir poniendo dejar otra. Entonces ya yo era directora que tenía un sueldo fijo en la Universidad Iberoamericana y ya dejé el consultorio por la tarde y podía entonces ahora pasar a tener clases martes, jueves y sábado. Entonces, ya una vez lograda esa etapa, decidí que ya mi emprendimiento, porque ya yo tenía la tecnología educativa, había desarrollado cursos online, ebooks, todo eso, yo quería dedicarme a nada más la repostería. Pero entonces para eso tenía que dejar mi trabajo, que me encantaba también, de UNIBE, y decidí entonces dejarlo, pero ya porque yo veía el potencial que yo tenía. Y ahí fue que hice entonces mi cambio a una escuela, a un local comercial. Primero a mi escuela en mi casa, me dediqué más tiempo y luego a un local comercial que puse la escuela presencial. Y ahí sí, yo nunca he tenido los ingresos, nunca han bajado, sino que yo siempre he tratado de subirlo al próximo ingreso y voy subiendo. Y así siempre fui teniendo ese riesgo controlado. Y ahora mismo, cuando pasé de tener la escuela presencial, que era también muy exitosa, a tener el negocio online, hice el mismo procedimiento. Realmente yo había desarrollado ya una plataforma online de cursos. Yo tenía hasta el club ya hecho, porque yo realmente abrí el club en enero y vi el potencial del club, y en abril es que yo cierro la escuela del 2020. Pero ya yo sabía que si yo le dedicaba y le ponía todo el tiempo que yo tenía en mi negocio presencial, se lo ponía a mi negocio digital, yo le vi el potencial, yo iba a tener entonces una cantidad de ingresos mayores, porque si con esta cantidad de tiempo tú tienes estos ingresos, si tú aumentas tu tiempo entonces vas a tener estos ingresos. Entonces, esa es como la forma que yo siempre he seguido, y la verdad es que siempre me ha dado resultado. No dejo una cosa hasta no estar preparada en la otra y hasta no ver el potencial que tiene ese negocio. Porque obviamente no es que tú, si estás trabajando de 9 a 5, tú vas a tener, vas a saber que vas a igualar el sueldo exactamente, porque tú el tiempo que te queda para trabajar en tu negocio por fuera no es mucho, pero tú ves el potencial que tiene. Y eso mismo fue lo que yo hice, ese mismo procedimiento lo hice yo con mi hija Mariu. Así fue que ella pudo dejar su trabajo de 9 a 2 en un colegio y ser una profesional independiente y generar el doble de sus ingresos. Por eso mismo fue desarrollando paralelamente su negocio, y cuando vimos que ya si ya dedicaba más tiempo, podía entonces duplicar esos ingresos, y así fue que lo hizo. Te recomiendo el riesgo controlado para emprender. Ya sabes, este es nuestro último podcast. Me despido de ti en el día de hoy. Espero que puedas escuchar episodios anteriores y nos vemos haciendo recetas.